Todos los informes lo que vienen es a confirmar lo que el Partido Popular lleva denunciando hace más ya de 1 año y medio. En primer lugar, que el ingreso mínimo vital es un fracaso. Y en segundo lugar, que el Gobierno de Aragón está aprovechando el ingreso mínimo vital para desmantelar las prestaciones sociales autonómicas, la cobertura que tenían los aragoneses hasta la fecha. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Aragón en este año y medio? Miren, este es el gráfico de la cobertura que Aragón ha tenido a lo largo de los años, desde el año 2011 hasta el año 2020. Como ven ustedes, va bajando de manera absolutamente drástica por la gestión que ha hecho el Gobierno de Aragón, y les explico. Las personas en situación de vulnerabilidad, las personas en situación de exclusión social podían acudir al ingreso aragonés de inserción para que les ayudara a sobrevivir, para que les ayudara a subsistir en momentos de precariedad. Bueno, en junio del año 2020, pocos meses después de que se aprobara la renta nacional, deciden bloquearlo, deciden derogarlo. Se cargaron el ingreso aragonés de inserción en junio del año 2020, pero hasta octubre del 21 ninguna persona, ninguna familia que estuviera en situación de necesidad ni podía, por un lado, pedir la prestación autonómica y, por otro lado, se estaba denegando de manera masiva. Ya les he dicho, el 85% de las solicitudes de la renta nacional se denegaban, podían acceder al ingreso mínimo vital. El Gobierno de Aragón lleva 1 año y medio desmantelando la protección social en nuestra comunidad, escudándose para recortar en que, como hay una renta nacional, ¿verdad?, pues ya está. Cuando la cobertura de esa renta nacional es muy deficiente, la gestión es insuficiente en las cantidades y deja fuera y excluye a muchas familias. Por este motivo hemos presentado una interpelación para que la consejera nos explique si puede, qué ha pasado en este año y medio. La credibilidad de la señora Bronto ante la sociedad está tan débil como ese presunto escudo social que, como les decía al principio, deja fuera a 9 de cada 10 aragoneses que están en situación de pobreza.